día de hoy vamos a aprender a tejer esta linda chaqueta a crochet. Está tejida en una sola pieza. Son 4 hileras que debes repetir. No tiene aumentos ni disminuciones. Yo he tejido un largo desde la espalda hasta los hombros. Luego dividí el tejido en 2 partes iguales para tejer la delantera derecha y la delantera izquierda. Y al final uní los laterales para que se forme la chaqueta. Y bueno, ahora vamos a aprender a tejer esta linda chaqueta a crochet. Para tejer esta linda chaqueta he utilizado este hilo que es 50% de algodón y 50% de acrílico. Es un hilo que en la etiqueta me recomiendan el ganchillo número 3,5 milímetros y 4 milímetros. Yo he utilizado el ganchillo número 6 milímetros para que el tejido me quede suelto. He utilizado 8 madejas de hilo que son en total 400 gramos de hilo. Bueno, aquí les hice un croquis para que vean cómo tejí mi chaqueta. Mi chaqueta está tejida en una sola pieza. Empecé desde aquí abajo con 131 varetas o 131 puntos altos que hicieron 1 metro de ancho. Todo esto es 1 metro. De largo tengo en total 1,60 metros. Yo he tejido un largo hasta los hombros, hasta el cuello. Y desde allí dividí mi tejido en 2 partes iguales, la delantera derecha y la delantera izquierda. Y hasta los hombros yo tengo 80 centímetros de largo. Desde los hombros tengo también 80 centímetros de largo. Las 2 delanteras debes tejerlas igualitas, con los mismos puntos y con el mismo número de hileras que la espalda. Entonces el tejido es de abajo hacia arriba. Luego esto lo vamos a voltear así, lo vamos a doblar y vamos a dejar un espacio para las mangas y voy a unir aquí el lateral. Igual vamos a hacer en el otro lado. Entonces es una chaqueta súper fácil de tejer. Este punto fantasía empieza con 15 varetas o 15 puntos altos. Mi chaqueta tiene 131 varetas que hicieron 1 metro de ancho. Luego, para que tu tejido sea más ancho, siempre debes aumentar 4 puntos más. Por ejemplo, 15 más 4, 19. 19 más 4, 23. 23 más 4, 27. Y así sucesivamente. Estos son los números varetas o puntos altos. Mi tejido tiene 131 varetas y para yo tener 131 varetas tejí 132 cadenetas. Si tú quieres tener, por ejemplo, 95 varetas, vas a tejer 96 cadenetas. Para la muestra voy a utilizar ese hilo amarillo, es de acrílico. Y en la etiqueta me dice que puedo utilizar ganchillos entre 3,5 milímetros hasta 4. Yo voy a usar el mismo ganchillo que he usado en mi chaqueta, que es el 6 milímetros. Aquí les voy a hacer una muestra con 35 varetas. Para yo tener 35 varetas, debo tejer 36 cadenetas. Empezamos. Esta es la manera como yo empiezo mis cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 34, 35 y 36 cadenetas. Ahora esto va a ser el ancho de mi tejido,
pero tú debes tejer una muestra con tu hilo y tu ganchillo para saber cuántos centímetros de ancho hacen tus cadenetas. Vamos a insertar el ganchillo en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Aquí voy a tejer una vareta o punto alto. Enganchamos y entramos en el tercer punto. Tejemos la vareta. Esta primera hilera solo voy a tejer varetas. Entonces al final de esta hilera debo tener las 35 varetas. Treinta y 35 varetas. Perfecto, aquí apretamos un poquito y ya terminamos la primera hilera, que solo es de varetas. Al final de mi tejido, cuando termine las dos delanteras, también debo terminar con una hilera de varetas. A continuación, para empezar la primera hilera del punto fantasía, voy a tejer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y volteamos el tejido. 3 cadenetas representan a la primera vareta y una cadeneta de separación. Aquí tengo el hilo de inicio. Cuando el hilo de inicio está a la derecha, para mí este es el frente del tejido. Ahora voy a tejer una vareta. Enganchamos y nos dirigimos al segundo punto, no al primero. Este primero pertenece a estas cadenetas. Vamos al segundo. Agarramos 2 hilos. Ahí está. Y tejemos la primera vareta. O la segunda, ¿no? Aquí hemos formado ya el primer arquito. Las cadenetas, las 3 cadenetas son una vareta. Ahora me dirijo al siguiente cuarto punto. ¿Cuál es el siguiente cuarto punto? Aquí hemos terminado, aquí hemos tejido esta vareta. 1, 2, 3 y 4. Entramos y tejemos una vareta o punto alto. 2 cadenetas de separación y dentro del mismo punto tejemos otra vareta. Y ya hemos formado un arquito. Entonces vamos a repetir. Cada 4 puntos vamos a tejer un arquito. 1, 2, 3 y 4. Tejemos una vareta, 2 cadenetas de separación y dentro del mismo punto tejemos otra vareta. Así voy a repetir. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenetas y una vareta. Cada 4 puntos un grupo de 2 varetas separadas por 2 cadenetas, y aquí encuentro ya los últimos puntos. Miren, entramos al siguiente cuarto punto. 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a tejer una vareta y ya no tejo 2 cadenetas, voy a tejer una cadeneta. Aquí al inicio recuerden que tejí 4 cadenetas, 3 eran una vareta y una de separación. Es lo mismo aquí. Aquí ya tengo la vareta, la cadeneta, y en la tercera cadeneta, que está aquí en la esquina, tejemos la última vareta. Y ya tenemos la primera hilera de nuestro punto fantasía. Ahora vamos a empezar la segunda hilera del punto fantasía. Aquí
voy a tejer solo 3 cadenetas como la primera vareta. Volteamos el tejido y en este primer arquito debo tejer 2 varetas. Empezamos. Apunten todos los puntos, es importante. Aquí tenemos ya 2 varetas más las cadenetas de inicio, entonces son 3 varetas. A continuación encontramos el primer arco y voy a tejer dentro 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y así vamos a repetir. Dentro de cada arco vamos a tejer 4 varetas. Debes reconocer, son los arcos donde hemos tejido las 2 varetas separadas por las 2 cadenetas, no en este espacio. Así voy a repetir hasta terminar esta hilera. 4 varetas en cada arquito. Tejiendo 4 varetas en cada arco, voy a tejer 2 varetas dentro del arquito y la tercera vareta la voy a tejer en la tercera cadeneta de inicio de la anterior hilera. 1, 2 y 3. Aquí la encontramos, entramos al punto y tejemos la última vareta. Y aquí tengo un grupo de 3. Acá al inicio también tengo el grupo de 3 varetas. Voy a empezar la tercera hilera del punto fantasía. Ahora vamos a tejer nuevamente 3 cadenetas como la primera vareta, volteamos el tejido y nos vamos a dirigir a este arquito entre grupo y grupo. Aquí voy a tejer nuevamente los arcos, que son una vareta, 2 cadenetas y una vareta en el mismo arquito. Así voy a repetir hasta terminar la hilera. En cada espacio, en cada arco que se ha formado entre grupo y grupo, vamos a tejer nuevamente los arcos, que son 2 varetas separadas por 2 cadenetas. Este último espacio entre grupo y grupo, este es el primer grupo de 3, y aquí tejemos otro arquito, 2 varetas separadas por 2 cadenetas. Y aquí, miren, vamos a tejer en la tercera vareta, que fueron las cadenetas de inicio de la anterior hilera. En la tercera, 1, 2 y 3, vamos a entrar y vamos a tejer la última vareta. Tienen que chequear que el inicio y el final sea igual. Miren, en la primera hilera se empieza con un arco aquí y aquí también al final tenemos el arco. Luego tenemos al inicio o al final estas 3 varetas y aquí también tenemos este grupo de 3 varetas. Y aquí tenemos una vareta, que son las 3 cadenetas que forman una vareta. Por eso aquí estoy terminando con una vareta. Ahora vamos a tejer la cuarta y última hilera del punto fantasía. Voy a tejer 3 cadenetas como la primera vareta y volteamos el tejido. Y ahora encontramos aquí el arco y tejemos 4 varetas. 1, 2, 3
y 4 varetas. Así vamos a repetir. En cada arquito tejemos 4 varetas hasta terminar esta hilera. Los arquitos son los que hemos tejido en la anterior hilera, que son las 2 varetas separadas por las 2 cadenetas. Estamos tejiendo las 4 varetas. Tienes que reconocer esos arquitos. Y aquí tejo las 4 varetas. Aquí empecé, miren, con una vareta. Entonces debo terminar también aquí con una vareta, donde en la anterior hilera tejí 3 cadenetas, en la tercera 1, 2 y 3 tejemos la vareta. Y ya terminamos la cuarta hilera. Estas 4 hileras son las que debemos repetir hasta tener el largo que queramos. Bueno, aquí voy a empezar nuevamente con la primera hilera. Me corresponde esta hilera de arcos. Voy a tejer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Volteamos el tejido. Ahora estoy por el frente. Y aquí voy a tejer una vareta. ¿Dónde? En el segundo punto. Entonces ya formamos el primer arquito. A continuación, entre grupo y grupo, vamos a tejer los grupos de varetas. Una vareta, 2 cadenetas y nuevamente una vareta. Entonces ya estoy repitiendo la primera hilera. Yo voy a avanzar este tejido para mostrarles cómo divido el tejido en 2 partes iguales. Voy a repetir siempre las 4 hileras. Aquí estoy terminando la primera hilera. Quiero mostrarles dónde van los puntos en la primera hilera, porque antes lo hice solo sobre las varetas, ¿no? Quería que vean dónde van ya sobre los puntos, sobre los grupos. Aquí estoy tejiendo 2 varetas y 2 cadenetas. Y aquí encontramos el grupo de 4 y una vareta. Entonces, en la cuarta vareta tejemos una vareta, una cadeneta y la última vareta la tejemos en la tercera cadeneta de inicio de la anterior hilera. Eso no les había mostrado. Aquí para la segunda hilera tejemos 3 cadenetas como la primera vareta, volteamos el tejido y aquí voy a repetir la segunda hilera del punto fantasía. Aquí debo tejer 2 varetas, eso ya les mostré en la primera parte. Y aquí continuamos en cada arco tejiendo las 4 varetas. Entonces voy a terminar este grupo de 4 hileras. Esta es la segunda hilera y regreso ya para mostrarles cómo dividimos el tejido en 2 partes iguales. Aquí ya estoy terminando esta cuarta hilera. Miren todo lo que he tejido. He tejido 20 hileras, esta es la hilera número 20. Son 4 hileras que debemos repetir. Aquí voy a tejer las 4 últimas varetas. Y les voy a mostrar cómo dividir el tejido en 2 partes iguales. Aquí tejo la vareta número 4. Y aquí encuentro las 3 cadenetas de inicio. En la tercera, 1, 2 y 3 está al lado de esta vareta. Aquí entramos
trato de agarrar 2 hilos y tejemos la última vareta. Aquí tengo 2, 4, 6, 8 grupos de 4 varetas. En la anterior hilera, que vendría a ser la segunda hilera de 4, tengo 2, 4, 6, 8, 9 grupos. Yo divido el tejido en la mitad, así que voy a dividir ahora este tejido. En mi chaqueta yo tengo 52 hileras, ya saben, no cuento esta primera hilera, solo cuento desde los arquitos. En mi tejido yo tengo 32 grupos porque al inicio tuve 131 varetas. En tu tejido vas a dividir en partes iguales. Si tú tienes 40 grupos de 4, vas a dividir 20 y 20. Si tienes 60 grupos de 4, vas a dividir 30 y 30. Como he terminado la cuarta hilera, debo continuar con la primera hilera, que son 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4 y volteamos el tejido. Ahora estoy por el frente del tejido. Aquí si quieres puedes poner un ganchito, un hilo para saber dónde termina tu espalda. Y aquí vamos a empezar a tejer todos los puntos, repitiendo la primera hilera. Salto este punto, vamos al siguiente y tejemos un arquito. Solo voy a tejer hasta la mitad. Vamos a ver cuál es la mitad. 1, 2, 3 y 4. Aquí está la mitad. Vamos a poner el ganchito allí abajo. Vamos a dividir el tejido en 2 partes iguales. Igual vas a hacer en tu tejido. 2 cadenetas y 2 varetas. Encontramos la mitad del tejido. Entonces, en las esquinas debo tejer este grupito para las 3 varetas en la siguiente hilera. Entonces aquí encuentro este último grupo, el cuarto, y voy a tejer aquí en la cuarta vareta, tejemos una vareta, tejo una cadeneta de separación y en el arquito voy a tejer la vareta. Aquí ya dividí el tejido, entonces ahora vamos a tejer la segunda hilera. La segunda hilera son 3 cadenetas, volteamos el tejido y en el arquito tejemos las 2 varetas para completar las 3 varetas, ¿no? Las primeras cadenetas son una vareta. Y en cada arquito empezamos a tejer lo que corresponde, ¿no? 4 varetas o 4 puntos altos. Y ya desde aquí vas a empezar a repetir todas las hileras. Aquí yo tengo 20 hileras hasta la espalda. Entonces los arquitos van a ser la primera hilera de 20 hileras para la delantera derecha. Igual vas a tejer en la delantera izquierda. Ya tengo 4 grupos de 4. 1, 2, 3 y 4. Y en la segunda hilera tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. En mi delantera yo tenía 16 grupos de 4 y 17 grupos en la segunda hilera. Siempre es un grupito más en la segunda hilera. Entonces ahora solo vas a repetir las 4 hileras hasta tener nuevamente las 20 hileras.
Terminando la cuarta hilera del punto fantasía. Esta es la hilera número 52. Esta es la delantera derecha. Estoy por el revés del tejido. Estoy tejiendo 4 varetas en cada arco. Y como ya tengo las mismas hileras que he tejido en la espalda, entonces ahora ya terminé de tejer la delantera derecha. En la espalda yo empecé con una hilera de varetas o puntos altos. Entonces aquí también voy a tejer la última hilera, que será de varetas y puntos altos. Aquí tengo un grupo de 4 varetas y entonces aquí encuentro las 3 cadenetas de la anterior hilera. Entramos en la tercera y tejo la última vareta. Perfecto. Entonces ya terminé esta hilera. En esta primera delantera tengo 16 grupos de 4 varetas. 16 por 4 vienen a ser 64 varetas. 64 más la primera vareta y la vareta del final vienen a ser 66 varetas. Entonces esta delantera derecha va a tener 66 varetas y la delantera izquierda también debe tener las 66 varetas. Al inicio de esta chaqueta tengo 131 varetas, 66 más 66 van a ser 132. Solo va a ser un punto más en nuestra chaqueta. Igual debes calcular en tu tejido. Bueno, entonces ahora voy a empezar a tejer los puntos varetas. Aquí ya terminé esta cuarta hilera. Voy a tejer 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Esta va a ser la primera vareta. Volteamos el tejido. Ahora estoy por el frente del tejido y sobre las 4 varetas vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Recuerden que las cadenetas de inicio son la primera vareta. Entonces aquí ya tengo 5 varetas. Vamos a repetir, vamos a tejer una vareta sobre cada vareta. Al final del tejido voy a tener los 66 puntos varetas. $62, $63, $64, $65 y en la cadeneta, en la tercera cadeneta va a ir la número 66. Así debes chequear en tu tejido. Si tienes un punto más o un punto menos, no te preocupes. Bueno, aquí voy a tejer la vareta número 65 y la número 66 la tejemos en la tercera cadeneta de inicio de la anterior hilera. Y ya terminamos la delantera derecha. Para cerrar, paso el hilo por el punto, cortamos y apretamos allí. Cuando ya termines tu delantera derecha, vas a empezar con la delantera izquierda. Estamos por el frente del tejido y vamos a continuar la hilera. Les voy a mostrar aquí. Aquí ya estamos en la mitad del tejido y hemos tejido este grupo de 3. Entonces aquí para mi delantera izquierda también debo tejer el grupo de 3. Entonces, por ejemplo, voy a pasar el hilo aquí, un hilo nuevo, tejo una cadeneta de unión y 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Ahí apretamos
y luego aquí encuentro el grupo de las 4, entonces entramos en la primera vareta y tejemos una vareta. Entonces aquí ya tenemos el primer grupo de 3 y así repetimos la primera hilera hasta terminar. Son 2 varetas separadas por 2 cadenetas. Aquí estoy empezando con la primera hilera. Aquí voy a terminar la hilera. Aquí en la esquina, miren, está el grupo de 4 y la vareta en la esquina. Entramos en la última vareta, tejemos una vareta, una cadeneta de separación y la última vareta la tejemos en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Tercera cadeneta representa a una vareta. Y ya terminamos la primera hilera de 4. Tú puedes poner aquí un ganchito para saber cuál es tu primera hilera. Yo voy a tejer el mismo número de hileras que he tejido acá al inicio. Solamente de los arcos cuento, no cuento la primera hilera de varetas. Entonces, si yo tengo aquí 52 hileras, entonces esta va a ser la primera hilera de 52 hileras. Aquí nos corresponde tejer el grupo de 3 varetas. Entonces voy a tejer 3 cadenetas como la primera vareta, volteamos el tejido, ahora estoy en el revés del tejido, y dentro del arquito tejemos 2 varetas para completar el grupo de 3. Aquí ya tengo las 3 varetas y en cada arco solo vamos a tejer 4 varetas. Entonces esa es la segunda hilera de las 4 hileras que se repiten. Eso ya lo hemos aprendido al inicio. Entonces así vas a repetir hasta tener las 52 hileras de la delantera izquierda. Aquí tengo 4 varetas y repetimos todos los. Encuentro las 3 cadenetas de inicio de la anterior hilera, entonces entramos en la tercera y tejemos la última vareta. Y ahora voy a empezar a tejer o repetir la primera hilera de arcos. Tejemos 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. 3 son una vareta y una es de separación. Volteo el tejido y aquí donde está la última vareta del grupo, tejemos la vareta. Y ya tejí aquí el primer arco. Y nos dirigimos entre grupo y grupo. En este espacio tejemos un arco también. Es una vareta, 2 cadenetas de separación y otra vareta. Y bueno, aquí ya repetimos. Este viene a ser el frente del tejido. Cuando tejo los arcos es el frente y cuando tejemos los grupos de 4 varetas es el... Vamos a ver cómo está el tejido, es así. Esto es así. Este es el frente del tejido. Aquí yo ya he tejido la delantera derecha. La delantera derecha ya tejí y estoy tejiendo la delantera izquierda. Entonces así vas a repetir las 4 hileras hasta tener las 52 hileras que tenemos aquí al inicio, que esto viene a ser la espalda
de nuestra chaqueta, ¿no? Aquí he puesto el ganchito para saber dónde empecé la delantera. Entonces esto vendría a ser como el hombro, donde está el ganchito, viene a ser como nuestro hombro. Entonces vamos a tener dos partes iguales, tanto la derecha como la parte delantera izquierda deben tener las mismas hileras y los mismos números de grupos de 4 varetas. Bueno, entonces yo regreso ya cuando termine esta delantera. Bien, aquí ya terminé mi chaqueta. Aquí está el hilo de inicio, entonces este es el frente del tejido. He tejido 52 hileras hasta los hombros. Luego empecé con la delantera derecha, que es esta. Y cuando terminé la delantera derecha, empecé con la delantera izquierda. Aquí ya estoy terminando la delantera izquierda. Miren, este es el frente del tejido. Después de terminar las 52 hileras, he empezado con las varetas. Entonces ahora voy a terminar. Estoy tejiendo una vareta en cada punto. Vareta o punto alto. Tú debes tejer tus dos delanteras igualitas. Solo son 4 hileras que debemos repetir este punto fantasía. Miren, me ha quedado solo este hilo. Aquí en la tercera cadeneta de inicio de la anterior hilera tejo la última vareta. Para terminar pasamos el hilo por dentro del punto y cerramos. Y ya terminé mi linda chaqueta a crochet. Aquí están la delantera izquierda, delantera derecha. Este es el frente del tejido. Y ahora voy a unir los laterales. Miren, aquí está el hilo de inicio. Entonces voy a unir frente con frente. Vamos a unir frente con frente, la espalda. Aquí está la espalda con la delantera. Así está mejor. He puesto de costado la chaqueta. Y aquí está el doblez. Voy a contar dónde están las 52 hileras. 48, 50, 52. Aquí termina la espalda. Esta es la hilera número 52. Así debes unir tu tejido. Entonces vamos a unir. Este es el centro de nuestro tejido porque la espalda y las delanteras tienen 52 hileras. Voy a dejar de abertura para la manga 30 centímetros de largo. Aquí tenemos 30 centímetros. Es una chaqueta holgada. Aquí están los 30 centímetros y desde aquí voy a unir el lateral con el punto medio. Vamos a ver cuántos centímetros. No voy a unir todo el lateral. Solamente vamos a unir 30 centímetros. Y esta parte va a quedar de abertura. Es un detalle extra. Tú debes hacer coincidir las hileras. No van a estar frente a frente porque el tejido está aquí derecho y aquí cuando volteamos no va a estar frente a frente, pero sí tú puedes reconocer las hileras. Entonces vas a calcular, vas a ver aquí que las hileras coincidan. Miren, aquí están las varetas de inicio y las varetas del final de la delantera y vas a empezar a chequear que coincidan las hileras y
Desde aquí voy a unir con un punto medio. Para ello voy a utilizar un ganchillo más delgado. Voy a usar un ganchillo 4,5. Vamos a pasar frente a frente. Voy a tejer aquí 2 cadenetas y vamos a pasar. Yo trato de encontrar los puntos, ¿no? Y empezamos a tejer el medio punto. Igual vas a tejer al frente en la otra delantera. Súper fácil. Entonces así voy a tejer hasta llegar a la marquita de la manga. Tejiendo un medio punto entre los puntos. Igual vas a tejer los mismos puntos frente en la otra delantera. Miren aquí cómo queda, como un remallado, queda muy bonito. Para terminar voy a cortar el hilo, dejo unos centímetros para coser bien y simplemente pasamos el hilo por dentro del punto y ya terminamos. Miren qué bonito queda. Si quieres, tú puedes cerrar toda tu chaqueta. Yo le he dejado un poco de abertura para que tenga un detalle extra. Y aquí tengo los 30 centímetros de la manga. Miren por el frente cómo queda. Vamos a ver el frente. Miren la costura, qué bonito queda. Así vas a unir la otra delantera. Estoy por el revés del tejido y ahora voy a coser uno de los hilos. Voy a usar esta aguja. Así vas a coser todos tus hilos. Miren qué bonito queda el medio punto en el lateral. ¿Y qué te pareció mi nuevo tutorial? Espero me escribas y me comentes de qué color te la vas a tejer. Antes de terminar este video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal aquí en YouTube, es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones cuando subo un nuevo video aquí en mi canal. También me encuentras en Facebook e Instagram. En Instagram también me puedes etiquetar para ver tu nueva chaqueta. Marisita Colors es mi nombre en Instagram. Muchas gracias a todos mis seguidores por ver mis videos, comentarlos, compartirlos y darles un me gusta. Y nos encontramos en mi próximo tutorial. Chao, chao. Gracias, gracias, gracias.